Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un cilindro DR, ahí lo tenéis. Es un cilindro que ya os he ofrecido, es el modelo New Power, lo ofrecí hace años, pero creo que merece la pena volver a ofreceroslo porque tiene algo singular, algo que no es habitual en cilindros domésticos. Ahí lo tenéis, sí que es habitual en vehículos, por ejemplo. Esta llave de regata, slider. Tiene además un par de pernos, ahí está, de control de llave. No nos supone ninguna dificultad a la manipulación porque están simplemente para que se mantenga recto el bocallaves, son muy accesibles. Como veis, el bocallaves es muy amplio, ahí lo tenéis. Y vamos a ver, ahí se ven los primeros sliders. Vamos a ver si podemos dar luz para que veáis el interior. Creo que son 7, vamos a ver si puedo. Ahí menos luz para que no se vuelva todo un brillo. Ahí los tenéis, 1, 2, 3, 4. Hay uno que no lo veo, 6 y 7, ahí está. Y ahí en el fondo dos pernos, una cosa sencilla. Los pernos y los sliders, bueno, como siempre, no están cargados a muelle y siempre me resultan incómodos de manejar, la verdad. Como os digo, un modelo que con un sistema que no es habitual en domésticos, y que lo tenía el SEA 23 de Ezcurra, pero no es habitual, así que vamos a intentar ganzuarlo y si lo conseguimos lo desmontamos. Debería de ser posible. Recuerdo que tenía muchos tornillos y que no era sencilla la construcción, pero yo creo que deberíamos de poder. Aquí hay una grupilla de presión y lo desmontamos para ver qué es lo que tiene dentro. Dejadme que lo coloque en el aprieto y en un momento nos vemos intentando ganzuarlo. Hasta ahora. Ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, comprobamos que funciona, ahí está. Vamos a atacarlo por este lado, que es el lado que tiene más sano, sería el lado interior probablemente. Está completamente nuevo, como veis va muy suave, es una gozada. Tenemos ahí los dos huecos para los dos. Vamos a hacer zoom. Ahí tenemos los huecos para los pernos, no va ningún problema. En este caso no, yo creo que no recuerdo que se pasasen ni nada. Habitualmente no es lo más problemático. Y luego creo que hay 7 elementos activos que se reparten por esta regata. Pues entiendo que aquí habrá uno, aquí otro, probablemente aquí dos y el resto estarán por aquí, no lo sé. Hay que ver lo que pide la cerradura y adaptarse a ello. Voy a utilizar este tensor chino. Son muy útiles con este tipo de cerraduras porque dan mucho control sobre el rotor. Como podéis ver, ahí está cargado a muelle, y realmente para lo que es los pernos se puede utilizar cualquier ganzúa porque es un bocallave muy amplio. Son muy pequeños, están en el fondo. Ahí el primero ha hecho un clic, segundo un clic y un giro, ahí está. Vamos a hacer zoom, ahí está. Y ahora tenemos, habitualmente suelo utilizar esta ganzúa. Es una ganzúa custom, una ganzúa que hice para los SEA 23 de Ezcurra. En Suiza creo que los SEA 23 son una copia del suizo Bitmar. Creo que se llama así, Bitmar, algo así. SEA 23 también tienen sliders y muelles que sobresalen por encima y por debajo del rotor, a los lados, y se clavan en el cuerpo, como es este caso. No son complejos, pero bueno, dan su trabajo. Sobre todo la herramienta, si tienes una herramienta que es cómoda, pues ganas mucho. Tercero ahí, cuarto pide. Ahí está. Este recuerdo que lo ganzué cuando me llegó, pero no sé cómo se comportaba. Quinto, nada. Sexto ahí un muy buen clic y un avance. Vamos a ver, séptimo está suelto. Volvemos al primero. El primero ya se ha quedado ahí colocado. Segundo parece que también se mueven ligeramente. Tercero, el tercero ya lo toco peor. No, está suelto. Cuarto es esa posición que se veía en la llave más elevada claramente. Quinto, vamos a ver este. No es fácil empezar a moverlos. Esta ganzúa yo me temo que es muy largo el palpador para esta
y toco más de uno a la vez. Los 3 primeros, 4 primeros yo creo que están, el cuarto se mueve claramente, quinto está totalmente suelto, ahí sexto se había caído, de nuevo una colocación, séptimo sigue moviéndose aparentemente. No es fácil palpar el séptimo, primero, segundo, tercero, vamos a ver, primero, segundo, ahí el tercero ha hecho un clic, cuarto está, quinto, sexto, vamos a ver, yo creo que el problema está atrás, más que todo porque no consigo palpar ese séptimo con precisión. Voy a coger una multipunto, vamos a ver si esta pala me permite entrar mejor aquí. Ahora estos los palpo muy bien. Cuarto definitivamente está muy alto. Quinto, ahí se mueve. Sexto. No encuentro el séptimo, no sé si es que el que estoy interpretando como sexto es el séptimo. Vamos a ver. Empezamos de nuevo. Primero ahí abajo está mejor. Tercero. Tercero, cuarto. El tercero ha hecho un clic ahí. El cuarto lo acabo de pasar. Vamos a ver, segundo, tercero. No, cuarto no, el quinto. Este quinto es el que yo creo que no estoy tocando bien. Ahí, justo. Estaba pasando del cuarto al sexto. El quinto no lo sujeto bien. No sé por qué. No sé si porque está situado entre dos que lo tapan de alguna manera. Ahora he conseguido tocarlo con la esquina interior y al tocarlo con la esquina he visto que estaba quieto y al distensionar, estaba haciendo demasiada tensión, al distensionar he conseguido moverlo y abrir. Ahí está. No tiene dificultad realmente. Yo creo que vamos a utilizar la llave para el desmontaje porque, bueno, no, si no están cargados a muelle no debería de ser un problema. Vamos a verlo. Tiene toda la pinta de que va a ser un pequeño desastre. Lo que no quiero es que algo se atasque, porque me suena que alguno de estos se me ha llegado a atascar. Vamos allá. No sé qué llave será. No. Sí. Dejadme que lo desmonte. Quizás tenga que utilizar la llave. Y nos vemos en un momento analizando el interior. Hasta ahora.
Bueno, esto es lo que lleva dentro. Está bañado en aceite, en un aceite muy fino, pero es aceite y dificulta muchísimo el manejo de las chapas. Fijaros, vamos a ver el rotor. El rotor está bien hecho. Ahí tenéis el alojamiento para los dos pernos. Ahora los veremos. Son muy pequeñitos. Fijaros, con 2 diámetros para controlar lo que sobresalen. Ahí están los alojamientos de los 7 elementos. Y esta plaquita, que lo único que hace no es una barra lateral, lo único que hace es mantenerlos en su sitio y controlar cuánto se mueven, cuánto sobresalen. Son unos elementos, fijaros, ahora vamos a hacer zoom, que tienen una especie de puerta falsa. Yo creo que son todos similares, quizás por la codificación. Fijaros, vamos a ver, ahí yo creo que podemos verlo. Un momento. Fijaros en esas mordidas, ahí están, ahí es donde se clava. Fijaros ahí, tiene como unos escalones. No sé si lo tiene solo en un lado, en el lado que sobresalen. Ahí está, eso es lo que se clava, eso es lo que hace el efecto como de una puerta falsa y hace que se bloqueen. La llave interacciona con este elemento de aquí lateral. Vamos a ver si lo puedo coger. La llave funcionaría de este modo, levantando y bajando los elementos. Y ahora vamos a ver cómo el rotor no, el alojamiento. Vamos a sacar los contrapernos. No sé si se habrán salido ya. Deberían. Yo creo que son iguales. No quieren salir, están pegados por el aceite, yo creo. Sí que ha salido, pero se ha quedado. Ahí está. Son 2 contrapernos normales y fijaros en el cuerpo. Muy interesante. Vamos a dar luz. Aquí está la linterna. Tiene esos huecos no sé exactamente para qué son. Estos de aquí sí, aquí es donde se va a enganchar arriba y abajo. Se van a enganchar los sliders cuando sobresalen por arriba y por abajo del rotor, y esos escalones que hemos visto pues se quedan, fijaros, hay incluso marcas ahí en el borde, se quedan trabados. Estos otros agujeros que aligeran, la verdad es que no sé para qué son. Si es para aligerar, si son de mecanizado. Y ahí tenemos el muelle, ahí podéis ver el muelle de uno y ahí estará el muelle de otro. No lo voy a sacar, son unos muelles muy pequeñitos. Yo creo que esos 2 pernos para lo único que sirven es para centrar el boca llave y mantenerlo recto y que la llave entre y salga siempre de manera suave. Pues este es el DR New Power, un lanzuado interesante porque hay que manejar sliders que disponen pues de un labio muy pequeñito, y eso que este es muy recto y tiene arista y eso facilita, y tiene un tamaño comparado con otros bastante considerable, pero siempre 7 elementos seguidos con esta separación pues a mí me plantean problemas. La verdad es que hay espacio suficiente. Quizás estaría tocando con el eje en vez de con la punta, no lo sé, pero al final he terminado con la multipunto, que la multipunto me daba mucho más control a la hora de levantar. Muy bonito cilindro, muy original, por eso os lo traigo al canal, aunque ya os lo he traído antes. Este DR New Power, muchas gracias Fran por enviármelo. Y esta ha sido la apertura y desmontaje. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.